Madre, es que quería comentarle que en la tarde de ayer la señorita Maite me ofreció darme clases de pintura. Opina que tengo mucho talento y que sería una pena desperdiciarlo. Y yo opino que nadie le ha dado vela en este entierro. Debería dedicarse a sus asuntos y no a los de mi familia. Pon eso bien. Madre, por favor. Camino, no insistas. No estoy de humor para que me hablen sobre los artistas. Bastante tengo ya con Cinta y con su familia. Además, eso del arte es una pérdida de tiempo. Y bien lo sabes tú, desde que pasó aquello del cinematógrafo. Eso nada tiene que ver. Por favor, Camino, déjate de pájaros en la cabeza. Tú tienes que dedicarte al negocio familiar y a encontrar un buen partido con el que desposarte. Eso a mí no me interesa. Es mi última palabra. Tenemos mucho trabajo, así que no me calientes más la cabeza. Ayúdame. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece el baile? Bien. Qué entusiasmo, hija. Anda, que si levanto la misma pasión entre mi público, me auguro una carrera muy corta. Disculpa, Cinta, es que estoy muy disgustada. Menos mal. ¿Te alegra que lo esté pasando mal? Ah, no, Camino. Claro que no. No quería decir eso. Quería decir que, bueno, que me alivia saber que no ha sido mi arte el que te ha provocado esa cara tan agria. ¿Qué te sucede? Mi madre se niega a que Maite me dé clases de dibujo. ¿Y eso por qué motivo? Sencillo. No cree que tenga otro futuro que no sea casarme y quizás seguir con el negocio. Vamos, que las clases le parecen una pérdida de tiempo, ¿verdad? Y de dinero. Voy a tener que rechazarlas. Tengo la sensación de que mi alma se encamina a otras cuitas que nada tienen que ver con el restaurante y con la búsqueda de esposo. Lamento mucho que mi madre sea incapaz de verlo. ¿Y has intentado explicárselo? Sería como hablar con una piedra, Cinta. Ojalá yo tuviera unos padres artistas como los tuyos. Yo seguro que me comprenderían. No te creas, ¿eh? Que yo también he tenido mis más y mis menos con ellos. Oye, ¿y por qué no le cuentas a la tal Maite lo que te pasa? ¿Y qué ganaría con ello? No sé, quizás se preste a ayudarte e intente convencer a tu madre. Buenas. Buenas. Muy buena. Siento mucho interrumpirlas. Ay, no pasa nada. Usted debe de ser Maite, ¿no? La sobrina de Armando. ¿Sí? Estaba deseando de conocerla. He sabido que es pintora. Ya somos dos artistas en el barrio. ¿Usted también pinta? Apenas unos garabatos. Mi arte es otro. Yo soy Bellita del Campo. La cantante y bailadora. Ah, claro. Es un honor conocerla. Encantada. Disculpe que así de primeras no la había reconocido. Será un placer recibirla en casa para poder conversar de artista a artista. Por supuesto, me encantaría. Pues nada, le mandaré una nota en los próximos días. Y ahora, si me disculpan, tengo cuitas que atender. Pues nada, con Dios. Con Dios. ¿Desea un café? No quiero tomar nada. En realidad, quiero hablar con usted. Si nos molestia, claro. Supongo que viene a hablar de las clases de pintura que le ofreció a mi hija. Sí, así es. Bueno, me ha dicho Camino que no quiere que la reciba. También debería haberle dicho que mi decisión es firme. Lo sé. Y no quiero molestarla más con este asunto. Pero quiero aclarar que mi oferta es gratuita y desinteresada. Doña Felicia, su hija tiene un talento natural que sería una grandísima pena desaprovechar y no cultivar. No soy de la misma opinión. No quiero que piense que no respeto su profesión, pero tengo muy claro lo que quiero para mi hija. Bueno, quizá no tenga usted suficiente información al respecto. Me refiero a que de esta profesión se puede vivir. Y no solamente del dibujo o de la pintura, sino también del diseño, de la modistería o de la ilustración. Que yo misma he vivido de ello durante años. Camino ya tiene un oficio. Y es atender el negocio familiar. Bueno, no está de más aprender otros.
Su hija es joven y talentosa. ¿Quién le dice a usted que dentro de unos años no haga de su afición su oficio? ¿O una vía de ascenso social? ¿Ascenso social, dice? Claro. Podría tratar con ciertos círculos a través de su arte. Yo misma he contactado con personas de la alta sociedad parisina gracias a mi arte. Algunos han acabado siendo clientes y otros incluso amigos. ¿Qué me dice? Buenas, buenas. Maite, no la esperaba. ¿Qué hace aquí? Eso tendrá que responderlo tu madre. He sido yo quien le ha enviado una nota para que viniera. ¿Por qué motivo? Lo he reflexionado largo y tendido y he tomado una determinación. No quiero que te lleves una desilusión similar a la del cinematógrafo cuando perdiste el papel. No la comprendo. Ahora lo entenderás. Doy mi beneplácito para que Maite te imparta las clases de pintura. Gracias, madre. No me lo agradezcas hasta que termine de hablar. Las clases se darán a prueba hasta que quede claro que tiene aptitudes para ello y que puede llegar a algo. Me parece correcto. Y, por supuesto, no podrán interferir en tus obligaciones en el restaurante. Acudirás a clase en tus horas libres. Le juro, madre, que voy a cumplir con ambas condiciones. Y yo le informaré puntualmente de sus progresos. Aunque no tengo duda de su talento. Entonces, si estamos de acuerdo, empezarás las clases cuando Maite convenga. Gracias, madre. ¿Desea un café? Claro, esto hay que celebrarlo. Siéntese. Voy yo.